Bueno, muy bien. Y el dólar está en su máximo histórico. Cerró en 17,74, pero rozó los 18 pesos. Y de esto vamos a hablar con Esteban Lafuente. Así es, como decías, tuvo una ronda donde el dólar volvió a subir, llegó en algunos sitios de home banking de algunos bancos, como bien decías, a los 18, una intervención del Banco Provincia vendiendo alrededor de 50 millones de dólares ayer, hizo la cotización mayorista bajar y también la minorista, cerró en 17,74, que sigue siendo un valor, como bien decías, récord. Y a ver cómo continúa hoy. ¿Por qué pasa esto, Esteban? Queremos entender por qué pasa. Y hay algunos factores que influyen. Primero es el contexto preelectoral, que siempre genera por ahí mayor incertidumbre y hace que muchos inversores decidan dolarizarse en sus inversiones, se desprenden de activos en pesos y compran dólares. La demanda de dólares está bastante cargada, no así la oferta. De hecho, la semana pasada cayó la oferta de dólares del sector agroexportador, entonces sí. Eso hizo que la cantidad de dólares disponibles cayera. Por eso es que la influencia de estos 50 millones del Banco Provincia de ayer hizo que la oferta fuera mayor y eso bajó el precio. De verdad que la semana pasada hablamos de las Lebacs, sí. Sin renovar, bueno. Por eso, pero más allá de la tentación de las tasas que ofrecen las Lebacs en pesos, igualmente sigue subiendo el dólar. Claro, porque ¿qué pasó? La semana pasada con la renovación de Lebacs hubo alrededor de 80.000 millones de pesos en Lebacs que no se renovaron. Hubo 80.000 millones de pesos que estaban invertidos en Lebacs, pero que buscaron otro tipo de activos, entre ellos el dólar. Por eso hubo mayor demanda de dólares o de activos dolarizados. Con eso, porque estábamos hablando de Lebacs, hoy más o menos hay 500 y pico mil, ¿no? 560.000 millones de pesos. 560.000 millones de pesos. Y estás diciendo que este efecto parte por 80.000 millones de pesos en Lebacs que no se han renovado. Si un día se decide no renovar todas las Lebacs, claro, ¿qué pasa? Y ahí es donde se genera el punto. Por eso el desafío del Banco Central, subiendo la tasa de interés, como tratando de premiar a aquellos ahorristas o inversores que elijan el peso y no dolarizar sus activos. Pero bueno, en esta cruzada también lo que influye es cómo impacta el tipo de cambio futuro y después cómo eso se traslada a los precios, que es algo que hablábamos la semana pasada. La pregunta del millón. ¿Va a impactar en los precios? La gente que está del otro lado dice, ¿me van a seguir subiendo las cosas? Es muy posible que sí. De hecho, ya hay consultoras como el Ipsos que está marcando que la inflación en julio va a ser del 2,2%. Impactada por las subas de lo que fue las naftas, los taxis, los cigarrillos, las expensas y suba del tipo de cambio de las últimas semanas. Las prepagas también. Las prepagas que lo que genera es que haya un montón de suba de precios de aquellos bienes que tienen o insumos dolarizados o bienes importados como los pero ahí me estás hablando de el Ipsos que habla de una inflación del 2,2 para julio que se preveía que iba a pasar algo así. Tiene que ser mayor, no tanto. Si las estimaciones hablaban de 1,5, 1,6 a principio del mes, claro, no contemplaban esta suba tan brusca del dólar en las últimas semanas, que de hecho lo que más trasciende en esta devaluación del peso no es tanto el nivel que llega el dólar, sino que haya sido tan rápido. Hablamos de casi un 8% en un poco más de 30 días, que es una suba muy brusca que sí después se traslada en los precios, como bien hablábamos, de aquellos que tienen insumos importados o que tienen mayor costo de reposición. O sea que la mala noticia para la gente es que además de todo lo que subió en julio, que ya es un hecho, que recién hablábamos, prepagas, taxis, naftas, expensas, etcétera, por no seguir nombrando más, cigarrillos, por no seguir nombrando más ítems, a eso se le va a subir seguramente una suba de precios en general. ¿Podemos hablar de alimentos también? También alimentos, por supuesto, en otro tipo de insumos que, como bien decíamos, no solo directamente, sino aquellos que utilizan activos dolarizados para mismo los combustibles, como lo hablamos en su momento cuando aumentaron las naftas, es un insumo clave para que mueve el resto de la economía y que se traslada finalmente a los precios del consumidor. O sea que sí o sí vamos a tener una suba en menor tiempo o mayor tiempo, pero lo vamos a tener. Exacto, habrá que ver después cómo continúa la intervención o no del Banco Central. El fin de semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decía que el Banco Central iba a intervenir, iba a controlar para que no hubiera zozobras con el tipo de cambio. Pero bueno, ayer el que intervino fue el Banco Provincia, no el Banco Central. Bueno, en estos días habrá que ver cómo continúa o no la intervención. El Provincia que había dicho que tenía un excedente en dólares. Que tenía excedente en dólares para prestar, pero también ellos habían emitido deuda, o ingresado dólares. La discusión ayer era si la intervención del Provincia tenía que ver con una intención de bajar el tipo de cambio o si de hacerse de pesos para hacer frente a obligaciones propias de la entidad. Ahora, con el dólar así, ya no podemos escuchar a nadie más decir que el cambio está atrasado, ¿no? El cambio ya está. El tipo de cambio ya no está atrasado. Recuperó la competitividad de lo que se había perdido con el tipo de cambio planchado en los últimos meses. De alguna manera todavía, si se compara lo que era el tipo de cambio a principio de año con lo que estamos hoy, aún no recuperó la inflación general acumulada en el periodo, pero sí es un alivio como para muchos industriales o economías regionales que decían con el tipo de cambio atrasado o planchado me tengo dificultades para exportar. Bueno, esta escalada en el tipo de cambio para ellos es una ventaja, pero bueno, habrá que ver también cómo continúa después y si ese traslado a precios termina
nuevamente Claro, atrasando el tipo de cambio en ese ciclo que bueno, esa sería la mirada positiva para los exportadores, ¿no? Este dólar que estaban pidiendo. Ahora vamos a mirar para adentro. Todas aquellas personas que o están intentando sacar un crédito, están ahí en la recta final para que les otorguen un crédito que hoy por hoy no les va a alcanzar porque están pidiendo en pesos y sabemos que los departamentos están en dólares. Y además, aquellos que ya están metidos en un crédito con alguna tasa variable. Sí, eso es un tema, de hecho, cuando se hablaba siempre del riesgo de endeudarse atado a la inflación o en dolarizados, el tema del encarecimiento de los departamentos es un asunto que hoy preocupa a los bancos, también claro, a las quienes se habían presentado solicitando un crédito. Como bien decía, se encarecieron en pesos muchos los departamentos, incluso algunos no llegan a concretar ese crédito porque la vivienda que ellos habían tasado no les permite, con los niveles de ingresos que mantienen en pesos, claro, poder costearlo. Hay que ver cómo... ¿Por qué el mercado inmobiliario se mueve en dólares? ¿Por qué el mercado inmobiliario no se mueve en pesos? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Y fundamentalmente por la inflación que hemos tenido en los últimos años, que hace que sea muy difícil de alguna manera considerar un precio estable en una moneda que va perdiendo su poder adquisitivo, claro, año tras año. Por la inestabilidad del peso. Exacto, básicamente. Claro. Eso es un factor que cuando hablas con los economistas y banqueros que hablan de este resurgir del crédito hipotecario, lo que te dicen, el factor principal que hace que, claro, el mercado se reactive es justamente que la inflación baje, porque me permite pensar en un mediano largo plazo. Con inflación del 30-40% como tuvimos el año pasado o años anteriores es muy difícil. Claro, pensar en estabilidad. Bueno, ojalá llegue el día que algún día los argentinos pensemos en pesos, vivamos en pesos, compremos en pesos, ¿no? Para eso es clave que la inflación baje, se mantenga y baje, porque si no es como muy difícil tener una estabilidad y una unidad de medida que permita pensar, ¿no?, más allá del corto plazo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Esteban. Como siempre, ahora sí seguimos con vos, Diego.